El gobierno de Milei dejó de ser democrático definitivamente. Mete jueces por decreto, hace un nuevo acuerdo escondido con el Fondo Monetario Internacional también por decreto y hace correr el rumor que va a decretar un estado de sitio. Las amenazas en las estaciones de tren son para amedrentar a los manifestantes que hoy van a marchar en apoyo a los jubilados y al resto de los trabajadores. Todas provienen de la oficina del presidente y del Ministerio de Seguridad. Algunos funcionarios de segunda línea, asesores, declaran en off que las fuerzas de seguridad cortarán todos los accesos a la ciudad. Ahí estamos viendo cómo están vallando los accesos al Congreso. Y todo esto es para evitar que los manifestantes provenientes de la provincia de Buenos Aires puedan llegar a las inmediaciones del recinto. Prohíben el uso periodístico de drones después que los peritos del mapa de la policía descubrieron que el cabo Guerrero fue quien hace una semana disparó a la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. Denuncian penalmente a la jueza Andrade por cumplir con la Constitución Nacional prácticamente. Estos son algunos de los argumentos para aseverar que el gobierno de Milei, votado por el pueblo, es profundamente antidemocrático y definitivamente autoritario. La represión que vienen ejerciendo las fuerzas federales y viendo la del último miércoles está a la altura de las que se sufrían en épocas de la dictadura. El relato M llegó a lugares sin retorno. De a poco el chiste de un discurso disruptivo va transformándose en insoportable. El chascarrillo de salud pública afuera deja de ser gracioso cuando llegan los aumentos sin control de las prepagas o se muere un familiar por abandono en los tratamientos. El viernes pasado Milei llegó a decir que sin la carne la inflación hubiese sido de 1,8. Bueno, y dicho sea de paso, el ministro de Economía de la dictadura, más sangrienta de la historia, José Alfredo Martínez de Oz, había creado un sistema de medición de la inflación que no incluía la carne. Mira qué coincidencia. ¿Casualidad? El ajuste más brutal de la historia con un pueblo dócil que no se queja ya pasó a la historia. Ya no existe. El sueño húmedo de la ultraderecha libertaria se está secando. Por otro lado, y una vez más, el pueblo inorgánico, suelto, ordena a la dirigencia. La marcha ferozmente reprimida el miércoles pasado reubicó a quienes parecen ir despertándose, aunque con el diario del lunes, pero despertándose al fin. Convocatoria de gremios combativos de la CGT a marchar con los jubilados, ambas CTA que debemos decir que estuvieron desde el minuto 1, partidos de izquierda que por fin también accedieron a una sola marcha conjunta con los organismos de derechos humanos para el 24 de marzo, convocatoria al Congreso Nacional del Partido Justicialista que ayer sacó un comunicado, senadores de Unión por la Patria que envían una carta al Fondo Monetario Internacional avisando que la nueva deuda no será reconocida por no respetar la legislación vigente, y agrupaciones políticas del peronismo que convocan finalmente hoy a esta marcha. Bienvenidos a la resistencia. Por su parte, el jefe de gabinete Guillermo Francos habla de accidente sobre el impacto en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo que hoy lucha por su vida. El concepto de excesos para con los torturadores de la última dictadura vuelve a escena, otra vez. Estamos ante una nueva teoría de los dos demonios. Se habla de guerra y excesos. Si alguien vio dos bandos igualmente armados el miércoles pasado, le aviso que nos digan, que nos muestren, que nos avisen, que nos cuenten, porque en lo personal no lo vi. Patricia Bullrich dijo: estamos ganando, emulando a la tapa de la revista Gente en la Guerra de Malvinas. Lo nuevo no es nuevo. Es lo peor de lo viejo. La realidad es patética, no por vieja, sino por nefasta. La economía de a pie es un desastre. La plata no alcanza. Las paritarias son todas a la baja. Crecen los despidos y la desocupación. El mercado pierde confianza en el gobierno. La sangría de dólares que Luis Caputo despilfarra para intentar planchar un dólar ficticio no le alcanza para contenerlo. Ayer se disparó. Caen las acciones de las empresas argentinas en Nueva York. Y el Fondo Monetario Internacional se hace el distraído en el peor momento del gobierno. Lo único que Milei podía mostrar era la desaceleración de la inflación y este mes volvió a subir. No vi ninguna tapa que diga subió la inflación, pero fue así. Esta tarde, al mismo tiempo de la marcha dentro del Congreso, en diputados tratarán un nuevo proceso de endeudamiento con el fondo decretado por un presidente legítimo pero ilegal. Una vez más, la historia argentina
cruza los caminos entre el palacio y la calle. Las veces que hubo coincidencia, las cosas para el pueblo fueron mejores. Hoy podría ser uno de esos días factibles a trascender en la historia de los pueblos. La careta se cayó. El león no reina ni a los propios. ¿Hasta cuándo este gobierno se creerá sus propias mentiras? Es evidente que el rey está muy cerca de quedar desnudo. Muy cerca.